Buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este su programa O Judicial Radio, un programa que busca acercar a los expertos en temas de interés ciudadano que tienen una vinculación con la justicia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les saluda su amigo y servidor Joel Omar González. Hoy hemos invitado a la jueza de garantía del primer distrito judicial, la doctora Luzmila Jaramillo Fuentes. Y vamos a conversar sobre un tema muy, pero muy importante, el delito de trata de personas. Muy buenas tardes, doctora Jaramillo, bienvenida a O Judicial Radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder despejar algunas dudas que tengan con respecto al delito. Importante, doctora. De seguro vamos a despejar todas esas dudas que nos hacen llegar nuestros oyentes a través de redes sociales y los canales de comunicación que mantenemos con la población. Y la primera pregunta, doctora Jaramillo, ¿qué es el delito de trata de personas? Para que nos explique un poco. Bien, el delito de trata de personas se le considera una nueva forma de esclavitud. La esclavitud moderna se le ha denominado. Este delito, como sabemos, en la antigüedad existía lo que era la esclavitud, pero ello pues dentro de ciertas poblaciones era bastante normal. Y con el paso de los años después la esclavitud fue hacia las personas de raza negra. ¿Qué sucede? La trata de personas como tal se le empezó a llamar fue trata de blanca, pero esa era solamente la modalidad en explotación de delitos sexuales. ¿Por qué trata de blanca? Porque obviamente al estar las personas en esclavitud de raza negra, entonces sí era consentido, era permitido lo que era la explotación sexual de las mujeres de esta de lo que es de raza negra. Bien, en cuanto a ese delito de trata de personas, es un delito que atenta contra los derechos humanos, muy directamente un delito contra la vida, la libertad, la integridad personal y la dignidad humana. Eso básicamente ya está incluido pues dentro de lo que son delitos contra la humanidad. Importante, ¿cómo podemos considerar este tipo de delitos, doctora? Eso, básicamente pues que es un delito contra la humanidad, no solamente contra la persona. Por ello fue incluido dentro de ese último título del Código Penal y pues que afecta es directamente la dignidad, ese derecho a la libertad, de la autodeterminación, la integridad física y esa dignidad que debe tener toda persona. Doctora Jaramillo, sáquenos de una duda. ¿El delito de trata de personas se limita solamente a la explotación sexual? Generalmente se piensa que solamente se limita a explotación sexual, pero lo cierto es que hay otras modalidades de explotación. No hay que olvidar que en el delito de trata de personas lo que sucede es que al individuo se le ve como un objeto, como algo que hay que explotar. Entonces la explotación puede ser también laboral, también a través de lo que es el trabajo forzoso. Incluso hay otras modalidades que no necesariamente pues, son una explotación, sino que también como lo es la adopción irregular, los matrimonios serviles, extracción de órganos. Esto pues lo que incluye el delito de trata. Hemos visto que hay en la actualidad muchos casos de menores que están siendo explotados también. Sí, lo que pasa es que el delito de trata de personas incluye hombres, mujeres y niños. No solamente está dirigido a las mujeres y pues evidentemente también hombres pueden ser explotados y los niños que son los más vulnerables. Doctora, ¿en qué consiste el delito de trata de personas para que nos explique un poco? Bien, ya esta parte es más técnica. Okay. Cuando hablamos de que en qué consiste, en el derecho penal pues tenemos que ver tres elementos que tienen que surtirse. Primero es la captación de la persona, el transporte o traslado y lo que se denomina acoger o recibir a la persona. Esto va a ser en un determinado lugar. Si nos vamos a qué es la captación, que creo que esta sería muy importante mencionarlo, es que tenemos a las personas en un ambiente, ¿verdad?
la captación no es otra cosa que sacar a esa persona de ese medio que tiene normalmente para llevarlo hasta otro lugar. Esta es la otra parte que se refiere al traslado o transporte, que no necesariamente se tienen que mover hacia otros países, puede ser movimiento en los mismos países. Interno. Sí, puede ser internamente. Aquí en Panamá, pues el país es pequeño, pero aún así se puede prestar. En países como Estados Unidos, México, pues esto es todavía más evidente porque al ser países tan grandes permiten esa movilidad con mayor facilidad. Y bueno, después ese transporte, porque la idea no es dejarla en ese mismo medio y posteriormente pues va a haber un lugar en donde las van a acoger para mantenerlas allí donde se va a dar usualmente la explotación. Esto normalmente es a través de organizaciones criminales o grupos de personas organizadas. Es muy difícil que en este tipo de delitos los tengamos una sola persona haciendo eso, porque es complejo. Importante, en el caso de Panamá, ¿qué es lo que más vemos? La captación, el transporte, la recepción, que en su experiencia como jueza de garantías, usted lo que ha visto en las salas de audiencia. Bien, no es que sean tan comunes esta clase de delitos aquí en Panamá. Yo diría que no es que no hay, sino es que tal vez la dificultad en la investigación o el hecho de que las víctimas en muchas ocasiones pues no se considera víctimas, no van a llegar a denunciar, o las personas por desconocimiento no denuncian. Entonces, no es que tengamos constantemente estos delitos, pero esto pasa muchísimo, mucho más de lo que imaginamos. Hay personas que no saben que son víctimas del delito de trata. ¿Podemos interpretarlo de esta manera? Sí, muchas personas pueden ser víctimas de trata, consideran que no lo son, pero esto se debe a que al estar ellos en situación de vulnerabilidad muchas veces aceptan esa explotación porque aún así consideran que están mejor que como estaban antes. Algunos no tenían un techo, no tenían alimentos, tenían a sus hijos por allí con ellos tirados en la calle, en mendicidad. Entonces, al por lo menos tener un techo y una casa y algo de dinero que puedan recibir, pues a pesar de ser explotados, consideran que es mejor. Así que esto los pone en vulnerabilidad. Doctora Jaramillo, ¿cuántos tipos de trata y tráfico de personas podemos contabilizar o cuántos tipos de trata y de tráfico de personas hay, para hacer mejor la pregunta? Bien, lo que pasa es que se suele confundir lo que es trata de personas y tráfico ilícito de personas. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que es la trata de personas va a incluir siete modalidades o 7 formas, que sería la explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo forzoso, la adopción irregular, el matrimonio servil, la mendicidad y la extracción de órganos. En cambio, cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, en este caso solamente allí la finalidad no es la explotación, sino es llegar o arribar hasta otro país. ¿Y eso cómo se va a hacer? De forma ilegal. Importante. Me llama poderosamente la atención porque hay personas que viajan de otro país con la expectativa de mejorar su calidad de vida y quedan sometidos a esclavitud, por llamarlo de alguna manera. Doctora, ¿esos casos también se han visto? Sí, lo que sucede es que por eso es que también se consideran, pues, y se ha tomado en cuenta dentro de los códigos que es un delito, porque en ese caminar de salir del país hasta llegar al otro destino, entonces pueden pasar muchas cosas. Como es irregular esa movilización, pues se puede prestar a la trata, pero no es que esa sea la finalidad, porque hay personas que llegan hasta su destino sin ser realmente víctimas, aunque hay tantas posibilidades que puedan ocurrir en el camino que esto pues se debe regular y sancionar. Los migrantes son muy vulnerables a formar parte de este delito. Muchísimo, muchísimo. Los niños, los menores, pues pueden ser víctimas,
Pero pues sí hay que tener muy claro que son delitos completamente diferentes, porque al momento de imponerse una sanción no es lo mismo las personas que hacen ese traslado de migrantes que no tienen otra intención que solamente cruzarlos las fronteras, el delito de trata de personas que se van a quedar con estos individuos para explotarlos de alguna manera o lograr algún beneficio como si estos fueran objetos. Este delito de trata de personas es muy complejo, requiere toda una estructura criminal para poder desarrollarlo, doctora Jaramillo. Sí, aunque no necesariamente siempre van a ser organizaciones criminales, pero pueden ser grupos debidamente organizados. Tal vez puedan empezar de poco a poco y finalmente convertirse en estructuras un tanto más complejas. Pero sí, no se puede pensar, aunque sí les podría mencionar de un caso que tuve conocimiento con respecto a unas parejas en Estados Unidos, eso no pasó aquí. En Estados Unidos eran dos hermanas, se casaron con sus dos cónyuges respectivamente, que también eran hermanos, las llevan a Estados Unidos, tienen hijos y todos regresan con sus hijos a México y finalmente ellos se regresan, les dicen que a sus hijos les va a ir mejor en México y que ellas trabajen allá. Pero ¿qué resulta? Después la obligaron a explotación sexual sus propios esposos y bajo amenaza de que les iban a matar a sus propios hijos. Oiga, es un escenario bastante duro. Y en ese sentido, quiero enfocar la próxima pregunta, doctora Jaramillo. ¿Cuál es el escenario más dramático que puede afrontar una persona sometida al delito de trata? Yo creo que no nos podemos imaginar un escenario de trata de personas el más horrible, porque puede ser cualquiera. Es cruel, es la miseria humana en su máxima expresión, es el abuso de un ser humano hacia otro ser humano de forma directa y cruda. Uno que les voy a mencionar también rapidito fue de unas mujeres que en Estados Unidos, creo que fue en Miami, las llama la atención a las unidades de policía. Cuando abren ese vehículo estaban las mujeres solamente en ropa interior. No querían hablar, decían que ellas sí se dedicaban a la prostitución y que ellas pues no habían sido obligadas ni nada. Pero finalmente cuando logran hacerlas que ellas tengan confianza, decían que incluso en sus partes genitales les ponían arma de fuego para amedrentarlas y para que psicológicamente tenerlas sometidas. O sea, que estaban sometidas a mucho estrés y también las lastimaban. Wow. Así que sí, los escenarios, entre más se profundiza en esta materia, pues son peores de lo que uno pueda imaginar siquiera. Bueno, es momento de hacer una pausa para información. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos conversando con la jueza de garantía Luzmila Jaramillo Fuentes sobre un tema muy importante, el delito de trata de personas. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta con su programa O Judicial Radio. Esta tarde nos acompaña la jueza de garantía Luzmila Jaramillo Fuentes y estamos conversando sobre el delito de trata de personas. Doctora Jaramillo, una pregunta que nos hacen mucho, y es que en varias ocasiones nos han preguntado si una persona no se reconoce como víctima al momento en que es abordada por las autoridades. En base a su experiencia, ¿cómo ve usted esta situación? Bien, lo que sucede es que ya cuando nosotros tenemos los casos, ya esa parte investigativa ha pasado. Sin embargo, en esas capacitaciones que recibimos al respecto con organismos internacionales, ellos explicaban que se trata es de concientizar a la policía, que son los primeros intervinientes, a los miembros del Ministerio Público, que también van a tener esa recepción directa, y finalmente son ellos los que tienen que tratar de darles confianza. Esto incluso debe ser un equipo, personas que sean profesionales
en esa materia, psicología, psiquiatría, que se vayan acercando poco a poco. Generalmente no van a indicar que son víctimas. Como dije antes, lo que sucede es que si fueron captadas cuando estaban en mendicidad, evidentemente están un tanto mejor, pero están siendo explotadas. Muchas veces sí sabían que iban a realizar trabajo sexual, pero el asunto es más que nada las condiciones de ese trabajo que se está dando, que realmente pues es excesivo, es abusivo y se está abusando de la persona. Y ya puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y les cuesta a las víctimas reconocer a su agresor en este sentido. Sí. Lo ven como un amigo incluso en algunas ocasiones. Puede ser, y en otras ocasiones están muy amedrentadas porque también han sido objeto de amenazas. Hay ocasiones en donde la víctima puede ser captada incluso en su círculo familiar. Entonces se las llevan y después amenazan con la familia que quedó en su país o que quedó en algún lugar que ellos sepan que se suponía que se han ido a trabajar es para lograr un beneficio para esta familia, y si los amenazan de que los van a lastimar, de que los pueden matar, evidentemente va a ser muy difícil que quieran hablar. Necesitan sentirse protegidos. Y esa es la confianza que dan los primeros intervinientes, ¿no? Sí, la que usted nos deben. hablaba. Exacto, los primeros intervinientes, una vez que ya a la persona pues se le está dando algún tipo de ayuda, se necesita mucha sensibilización incluso en la población, porque a veces se puede pensar que la persona está allí dedicándose a la explotación sexual y que es por su propio gusto y de que esa es una manera fácil. Pero no sabemos qué hay detrás de ese escenario que solamente vemos de frente, pero no qué hay detrás de cada una de las víctimas. Y cuando uno profundiza encuentra 1001 historias. Sí, lo cierto es que sí, pueden encontrarse, se sabe de personas que han sido llevadas, que fueron engañadas, y aquí en Panamá eso incluso fue antes de que el delito de trata fuera tipificado como tal, porque antes no era que no existía, pero se veían como corrupción, o sea, habían otros tipos penales, pero no específicamente trata, que entra a formar parte dentro del Código Penal en el año 2011, pero sí casos de jóvenes que incluso sus captadores llegaron hasta la casa ofreciéndole a los padres de que iban a ser modelos. Y claro, es bastante difícil como padre sentarse con una persona y que le estén ofreciendo un supuesto buen empleo y resulta que cuando ya sale de su casa se la llevaron para cualquier otra cosa, específicamente para lo que es trabajos sexuales. Wow. Doctora Jaramillo, ¿qué nos dice la norma con respecto a la Ley 79 del 2011? Bien, lo que es la Ley 79 del año 2011 es la que regula o la que ve el delito de trata de personas y actividades conexas. Esta fue creada con un fin, que fue la de prevenir la trata para hombres, mujeres y niños. Se busca establecer políticas de prevención y sancionar el delito. O sea que con esta ley se incorpora al Código Penal para finalmente sancionar esta conducta que ahora entonces descrita como tipos penales pueden ser reguladas por el derecho penal. Con esta ley se establece también lo que es el marco para la prevención, asistencia y reparación a las víctimas. Se pretende impulsar y facilitar cooperación nacional e internacional en el tema de trata de personas y actividades conexas. Esta ley ha venido a dar gran ayuda para evitar este delito. Bueno, hace un marco bastante importante. Sí, lo que pasa es que con esta ley, con la ley 79, es que finalmente lo podemos tener regulado dentro del Código Penal. Las otras políticas, eso le corresponde pues Ministerio de Seguridad. Ellos son los que tienen en sus manos esa labor. Posteriormente, ya esto no tiene que ver con el órgano judicial específicamente, sí se colabora, pero para sancionar. Acá
a partir del 456A y siguientes hasta el 456E, es toda la normativa sancionadora del delito de trata de personas. Y ya entonces otras organizaciones, así como también estamentos pues, de lo que es el Estado, tienen que ver con este delito también. Es todo como en conjunto. ¿Cómo se lleva a cabo el delito de trata de personas, doctora? Bueno, el delito de trata de personas, vamos a decirlo de una manera más concreta, no es que exista algo específico de cómo se hace esa captación, porque recuerden que es captación, transporte o traslado y lo que es la acogida. Así es que se tienen que dar estos tres, porque si falta alguno de estos tres elementos, no estaríamos ante un delito de trata, puede que estemos ante otro delito. Solamente, o sea, tenemos que tener eso claro. Y no es que no se vaya a sancionar, pero necesitamos tener esos tres elementos. ¿Cómo podemos decir que eso se da? A través del engaño, del fraude, ofertas que son muy atractivas para las personas. Los delincuentes siempre van a encontrar la manera de lograr esta captación. Son astutos, son inteligentes, no podemos negar eso. Y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Sí, exactamente. Se aprovechan también específicamente de la situación económica en muchos casos, de la ignorancia en otros, y pues también en ese deseo a veces de, por lo menos de las chicas, de los chicos, de ser modelo, de ser alguien importante. Entonces buscan la forma de llamar la atención. Importante, doctora Jaramillo, ¿qué leyes castigan la trata de personas en sí? Bien, con respecto a eso de leyes, aquí básicamente tenemos que enfocarnos en que en Panamá nosotros hemos suscrito normativa internacional y esto atenta, como dije, contra los derechos humanos directamente. Pero en Panamá, la ley 79 nos da ese marco. Y los artículos del 456 A, B, C, D y E son los que nos establecen esos tipos penales que van, el tipo penal básico de 12 a 20 años, y los tipos penal agravado de 20 a 30 años de penalidad. Cuando hablamos de ese delito que esté agravado, tenemos que tomar en cuenta que se trata de personas con discapacidad, menores de edad, personas en vulnerabilidad, que pues se evidencia que es así cuando se ha hecho a través de engaño. Y bueno, el catálogo es bien amplio para lo que es agravación de esas penas para aumentarlas de 20 a 30 años. Pero también es importante señalar que no solamente se sancionan a los que realizan la conducta de tratantes, que se le llama tratante al que realiza la explotación, tratada la persona que es el objeto de la trata. Pero ¿qué pasa? No solamente hay una persona. Como dije anteriormente, aquí muchos tienen que facilitarlo. Y entonces esas personas que prestan lo que son los bienes muebles o inmuebles también son sancionadas porque a sabiendas de que se está cometiendo un delito, prestan los mismos. Allí hay penas de 6 a 8 años. Y si se trata de un arrendatario, un director o el propietario de un local comercial, entonces allí la sanción se agrava de 8 a 12 años. También sí es importante tener claro que el consentimiento de una víctima no exime de responsabilidad. Esto es importante tenerlo claro. Y vemos sanciones bastante fuertes para este delito, 20 a 30 años. Sí, ya en la modalidad agravada, que pienso que sería la mayoría, pues la mayoría están en estado de vulnerabilidad o incluso los que les mencioné son pocos, o sea, hay muchos más que son el objeto de la agravación, también sí son familiares que se han prestado para engañar. Doctor Jaramillo, quería aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta sobre un libro que usted acaba de publicar
de qué se trata. La vi recientemente en la Feria del Libro y demás, pero quería aprovechar la oportunidad en este espacio para que nos explicara un poquito de qué se trata el libro, dónde lo podemos adquirir y demás, doctora. Bien, ese libro no tiene que ver con trata, pero se trata sobre las medidas cautelares. Lo cierto es que a pesar de que es un libro que su título es que son medidas cautelares, en ella se observa es el dinamismo del derecho penal desde la alarma social, la hipertrofia de los tipos penales, el sistema penitenciario, las filosofías de mínimos y máximos y todo ese conjunto, porque incluso también pues varia normativa de derechos humanos. Todo eso en su conjunto redunda en lo que es la aplicación de las medidas cautelares. Importante. Este libro debería uno adquirirlo para cuando está estudiando Derecho, ¿no? Bueno, como estudiante, sí, ¿no? Sí, lo cierto es que... ¿Va dirigido hacia ese público? Va dirigido al público de estudiantes, pero también pues a los profesionales del derecho, porque ya cuando se aborda muy propiamente el tema de lo que es la medida cautelar, pues allí se hace mención más a profundidad, más lo que es la práctica. Con respecto a los otros puntos, pues el estudioso del derecho que le interese los temas doctrinales, pues allí se aborda un tanto de los mismos y creo que da un pantallazo con respecto a lo que es ese derecho penal mínimo, pero también el derecho penal ya en su más rigurosa idea, que es la de Jacobs, que son autores que pues ya son más profundos en lo que es la materia penal, Ferrayol y Jacobs, que son derecho penal mínimo y también máximos. ¿Cómo se llama la obra y dónde podemos adquirirla, doctora? Bueno, es las medidas cautelares. Sí, el nombre es las medidas cautelares, criterios para la aplicación, pero siempre va a llamar más la atención es que dicen grandes medidas cautelares. Bueno, la editorial me ha indicado que lo tienen en las arrochas más grandes, básicamente en lo que es la librería de la Mirachi Pujol, que está en Vía Argentina. Bueno, interesante, ya saben, libro que lo pueden utilizar los estudiantes, también quienes están practicando y ejerciendo la profesión del derecho, sobre todo en la rama penal. Doctora, un mensaje para toda esa audiencia del programa radial o judicial radio que está muy pendiente de este y otros temas, sobre todo el de trata de personas, que ya prácticamente estamos conmemorando ese mes, ¿no?, con la lucha contra este flagelo. Sí. Bien, un mensaje que les diría es que las ofertas demasiado buenas de empleo hay que revisarlas una y otra vez cuando están en los periódicos también, porque esta es una forma de captación, o en las redes sociales, pues hacer ofertas muy atractivas a las chicas y a los chicos, que esas ofertas de modelaje en el extranjero pues a veces no son... No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y también que hay que tener esa sensibilidad que no toda persona que está realizando ese trabajo de trabajador sexual, sea hombre o sea mujer, no necesariamente está allí porque lo desea, sino porque puede que esté siendo víctima. Ante cualquier duda es mejor hacer entonces una denuncia en el Ministerio Público, es mejor que se investigue la situación y pues no hacer juicios previos con respecto a las personas que vemos en la calle. No sabemos realmente, así como cada uno de nosotros tenemos situaciones que afrontar en nuestra vida diaria, pero que gracias a Dios no son de esa envergadura. Tomar en cuenta que las personas que están tan expuestas, es bastante difícil a veces que lo quieran hacer por pleno gusto, así que hay que tener esa sensibilidad y denunciar. Como no, muchas gracias a la jueza de garantías del Primer Distrito Judicial, Luzmila Jaramillo Fuentes, por conversar con nosotros sobre este importante tema, como lo es el delito de trata de personas. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan nuestras redes sociales, @ojudicialpanamá, y visiten nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén informados de nuestro día a día, comunicados y eventos. Gracias por acompañarnos en su programa Semanario Judicial. Los esperamos el próximo viernes. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Joel Omar González. Hasta pronto.